Bienvenidos a un nuevo vídeo de Homebrewers. En este vídeo vamos a ver cómo funciona y qué es el sensor de presión digital que me he montado para poder ver la presión de mis fermentaciones de forma remota y que te puedes montar tú mismo. Bueno, pues este es el sensor de presión que me he montado. Este sensor de presión me lo he montado para poder ver la presión de mi fermentador isobárrico en remoto. Es un dispositivo completamente DI. En la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia el artículo de montaje y todas las piezas necesarias. Es un dispositivo completamente DI. En mi caso me lo he montado con un sensor industrial con conexión Triclan de 1,5, aunque toda la programación la he montado para que podáis montar casi cualquier tipo de sensor de presión. Como por ejemplo este de aquí, ¿vale? Que nos serviría para poder controlar la presión en un conector Valve-Lock y por tanto para poder controlarlo, o si por ejemplo fermentéis en Cornish. El funcionamiento es muy sencillo, simplemente tendremos que encenderlo, en mi caso con un limitador de 24 voltios, porque es el voltaje que le falta al sensor de presión industrial, y desde dentro tenemos un conversor para limitar también la placa de programación, que en mi caso es un Wemos. Si tenéis que subir el firmware, actualizarlo, no tendríamos que desmontarlo del todo, ¿vale? Aunque tenemos un par de tornillos aquí detrás, simplemente tenemos una tapita aquí, desde aquí podemos conectar para cambiar el firmware. Si tienes que cambiar la programación del voltaje del sensor, hacia dónde lo quieres enviar, con encenderlo podemos acceder por web. Actualmente está preparado para enviar los datos por MQTT, para enviarlo por ejemplo a Jonas Assistant, CraftBeerP o en mi caso Brewlogs. He añadido también la integración con Brewfather para que podáis ver la presión de vuestros fermentadores en vuestras elaboraciones con Brewfather. Vamos a encenderlo un momento antes de colocarlo en nuestro fermentador. Simplemente lo encenderíamos. La pantallita tarda un poquito en encender. Se encendería, veréis la versión actual del dispositivo y directamente os dice la presión, el voltaje, que el voltaje a nivel de elaboración no serviría para nada, pero sí para calibrar el dispositivo. Y abajo aparecería la IP con la cual podéis hacer dentro de vuestra web. Simplemente es un dispositivo muy sencillo. Nos aparece la presión y cuando se vaya haciendo más presión en el fermentador, como veis, sube. Y como estáis viendo, cuando hago presión, sube también el voltaje. ¿Por qué? Porque gracias a esa diferencia de voltaje es como podéis hacer la medición. Todo está preparado para que una vez montado y configurado lo tengáis en un entorno web. Si hacéis al entorno web, tenéis el apartado de la Wi-Fi calibrado por si queréis utilizar otro tipo de sensor, un factor de corrección y también tenemos el apartado de integraciones que son las que hemos comentado antes. Si queréis que hagamos alguna otra integración, podéis dejarlo en los comentarios. Dicho esto, como tampoco quiero hacer un vídeo excesivamente largo, tenéis todas las características, el montaje como he dicho antes, las piezas, el funcionamiento, cómo se calibra, todo en el artículo de la descripción del vídeo. Vamos a colocar ahora en el fermentador para probarlo con una fermentación real. Bueno, el sensor de presión lo podéis colocar donde queréis en vuestro fermentador. En mi caso lo voy a conectar en esta entrada de aquí, que es de 1,5. ¿Por qué? Porque mi sensor es industrial y puede estar en contacto con el líquido. Y quiero hacer la prueba de medir los bares en contacto con el líquido. Si no, también si queréis, pues os podéis montar una T donde está el manómetro para poder ver tanto físicamente como la lectura de datos. Pero dicho, en mi caso, como estoy haciendo otras pruebas añadidas, lo quiero colocar en esta de aquí. Aunque no lo he dicho antes, ¿vale? Aquí tenéis un tornillo donde podéis retirar directamente el sensor, ¿vale? Para que el cuerpo del sensor pone aparte, o si lo tenéis que desmontar, para hacerle pues la limpieza y el sanitizado sobre todo a la cabeza del sensor. Igual que esta parte es giratoria para que tú lo puedas colocar, ¿vale? Y ponerte la pantalla de una forma más cómoda.
Una vez colocado, simplemente esperaremos a llenar nuestro fermentador para empezar a tomar medidas. En mi caso, una vez lleno el fermentador, como veis, me marca una presión de 0,06 y un voltaje de 0,16. Eso es un dato que quiero utilizar a futuro, a ver si puedo hacerle otro update al sensor, con el cual nos puede dar más información de nuestro fermentador. En mi caso, como me da una presión de 0,06 lleno, es decir, que sé que no hay presión, es aquí cuando utilizo el factor de corrección para web. Simplemente tengo que entrar y restarle ese valor. En cuanto lo hacemos, como veis, se pone a presión cero, es decir, que a partir de ahora nos va a medir la presión real de nuestro fermentador. Bueno, como podéis ver, han pasado un par de días, hasta hoy está fermentando la cerveza y ahora mismo estamos en 0,58 bares. Esto es lo que nos marca el sensor digital. Si nos vamos al manómetro físico, ¿vale? Como podemos ver, está prácticamente lo mismo. Y si revisamos el airlock, ¿vale? Consigue burbujeando un poquito, no sé si llegáis a verlo. Lo tenemos tarado, a ver si lo centramos. En aproximadamente 0,6. Como veis, mide realmente bien. La verdad que estoy bastante contento por ahora. En mi caso, aunque ya habíamos dicho, el sensor de presión, ¿vale? Nos puede enviar la medición a varios sistemas. En mi caso lo envío a mi instalación de Brewblocks, que es esa caja que tengo ahí. Tenéis un artículo en la web para ver si algún día puedo hacer algún vídeo de montaje de cómo está montado todo mi sistema, ¿vale? Entonces, como he dicho, yo envío a Brewblocks, aunque podéis enviar a los otros sistemas que hemos comentado por el momento. Intentaremos ver si incluimos alguno más, ¿vale? Y como podéis ver, os voy a poner aquí a la izquierda. A ver, vamos a centrarlo así para que sea todo mejor. Podéis ver aquí a la izquierda las gráficas de la presión que yo estoy recogiendo. Como podéis comprar las gráficas, empezó la fermentación y subió la presión hasta aproximadamente 0,8, que era lo que lo tenía yo tarado en su momento. Cuando pasó un día, volví a bajar donde tengo el fermentador para bajar la tara a 0,6. Y como veis, en ese momento empezó a bajar otra vez la presión hasta los 0,58 que tenemos ahora. Funciona muy bien y creo que es muy interesante el poder ver la fermentación desde fuera de donde estás elaborando. Te puede servir para tener las gráficas del proceso de fermentación. Puedes ver cuando está empezando a tener presión, es decir, que en remoto puedes ver cuando está comenzando a fermentar y puedes obtener mucha más información. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.